A ver, en la historia de México, la figura del presidente lo ha sido casi todo. Su poder ha sido capaz de crear épocas de verdadera bonanza, pero también de desatar crisis devastadoras. Hoy vamos a hacer justamente eso, desentrañar cómo los aciertos y los errores de los presidentes forjaron el país que conocemos. Y esta idea del péndulo es de verdad clave para entender todo. No es que el país avance en línea recta hacia el progreso, no, para nada. Es más bien un vaivén constante. Un péndulo que se mueve entre un Estado que quiere controlarlo todo y un mercado que busca liberarse. Y cada uno de esos bandazos, créanme, ha definido el presente en el que vivimos. Para entender estos bandazos, no nos vamos a quedar solo en los discursos políticos. Vamos a analizar los resultados, los duros, los concretos. Vamos a usar datos de fuentes como el Banco de México y el INEGI para ver qué funcionó de verdad y qué, pues, simplemente no lo hizo. Ok, este es nuestro recorrido. Empezamos con la era en que el Estado se hizo gigante, el gran protagonista. Luego veremos cómo ese modelo se agotó y provocó una crisis que forzó un giro radical. Analizaremos después la llegada de la democracia, con sus propios retos, y cerramos con un balance de dónde estamos parados hoy. ¿Listos? Muy bien, empecemos con el primer gran movimiento de ese péndulo. Aquí es donde se construyó el sistema, un México dirigido por un Estado fuerte, centralizado, que lo controlaba prácticamente todo. Lázaro Cárdenas, una figura, digamos, con dos caras. Por un lado, su gran acierto fue construir instituciones como la CTM o la CNC que trajeron orden y, sobre todo, acabaron con la era de los caudillos. Pero, ¿cuál fue la otra cara de la moneda? Que creó un poder presidencial casi absoluto, un sistema sin contrapesos que definiría a México por más de 70 años. Y la jugada más audaz de esta era fue, sin lugar a dudas, la expropiación petrolera. Este 7% que vemos aquí es mucho más que una cifra, representaba el motor económico del nuevo Estado. Con esos recursos, el gobierno ahora podía construir carreteras, presas, escuelas, consolidando así su poder y su visión de país. Luego vino esa época que todos conocemos como el milagro mexicano. El acierto fue innegable. La política de proteger la industria nacional, de fabricar aquí lo que antes se compraba fuera, transformó a México. Pasó de ser un país agrario a uno industrial. El problema, el gran pero, fue el costo. Este progreso económico se construyó sobre un sistema autoritario, cerrado, que ignoró las demandas de libertad de una sociedad que se estaba modernizando. Y este dato es la prueba reina de la estabilidad de esa época. Una inflación promedio de solo 2.5% al año. ¿Qué significa eso en la vida real? Significaba que el dinero de la gente valía lo mismo año con año. Se podía planear, ahorrar, construir un patrimonio. Es una estabilidad que, con esa consistencia, no se ha vuelto a ver. Pero, bueno, como sabemos, todo modelo tiene un límite, y ahora vamos a ver cómo el control del Estado se agotó hasta el punto de colapsar, empujando el péndulo de forma súper violenta hacia el extremo opuesto, la era del libre mercado. En los 70, el péndulo seguía del lado del Estado, y se crearon instituciones sociales súper valiosas que de hecho perduran hasta hoy, como el Infonavit o el CONACYT. Pero aquí se cometió un error fatal. Se apostó todo, absolutamente todo, a la bonanza petrolera. La economía se petrolizó, haciéndola peligrosamente dependiente de los precios de un solo producto. Y las consecuencias de esa apuesta no se hicieron esperar. Para 1982, la bomba explotó. México ya no podía pagar su deuda. El peso se desplomó, la economía se rompió y el viejo modelo llegó a su fin. Así, de golpe, comenzó la llamada década perdida. La respuesta a esa crisis fue un giro de 180 grados, el neoliberalismo. Y aquí un acierto que cambió las reglas del juego fue darle autonomía al Banco de México, un blindaje técnico para que el presidente en turno ya no pudiera usar la maquinita de hacer dinero a su antojo. Pero el viejo presidencialismo tenía una última mala jugada guardada, un pésimo manejo de la devaluación en 1994, el famoso error de diciembre, que desató otra crisis terrible. Pero ojo que en medio de toda esa crisis estaba ocurriendo una transformación radical. Gracias al Tratado de Libre Comercio, México dio un giro copernicano. Vean esto, pasamos de ser un país donde el petróleo era el rey de las exportaciones a convertirnos en una potencia exportadora de manufacturas. El cambio fue drástico y redefinió nuestra economía para siempre. Pero el costo del error de diciembre fue brutal. Este número lo dice todo.
una caída del 6.2% del PIB en un solo año. Esto no es solo una estadística fría, ¿eh? Significó empresas quebradas, empleos perdidos y el patrimonio de millones de familias evaporado. Fue la peor crisis económica del México moderno. Vámonos ahora al siglo XXI. En esta etapa, los movimientos del péndulo ya no son tanto sobre modelos económicos, sino sobre cómo lidiar con las consecuencias, tanto las buenas como las malas, que nos dejó todo ese pasado. Con la llegada de la alternancia política, el país encontró una notable estabilidad económica, y un gran acierto social fue la creación del Seguro Popular, que le dio acceso a la salud a millones. Sin embargo, en esta misma época, se tomó una decisión que resultó fatídica: desplegar al ejército en la lucha contra el narco sin una estrategia de inteligencia clara, lo que desató una crisis de seguridad sin precedentes. El resultado fue devastador. Solo vean esto. La tasa de homicidios se triplicó. Así, en solo 4 años. Este se convirtió en el desafío más doloroso y definitorio de ese periodo, una herida que lamentablemente sigue abierta hasta hoy. Y si llegamos a los años más recientes, vemos que el patrón de alguna forma se repite. Por un lado, se logran aciertos técnicos importantes, como las reformas estructurales o la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Pero por otro, estos avances chocan una y otra vez con los mismos muros de siempre: la corrupción y una profunda debilidad institucional. Y aquí tenemos un dato interesante de la era más reciente. Es el coeficiente de Gini, que básicamente mide qué tan desigual es un país. Y hemos visto una ligera reducción. En un país con brechas históricas tan profundas, cualquier avance en esta materia, por pequeño que sea, es un acierto, aunque el camino por recorrer siga siendo enorme. Ok, después de todo este viaje por la historia, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el balance final de un siglo de vaivenes del péndulo? Y aquí está, creo yo, la gran paradoja de México. A lo largo de todas estas décadas, hemos logrado construir instituciones económicas y técnicas de primer nivel que nos dan estabilidad. Sin embargo, nuestro gran talón de Aquiles, el error histórico que persiste, es la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. Y esa debilidad se ve en 3 tareas monumentales que cada gobierno hereda del anterior: la tremenda brecha de desarrollo entre el norte y el sur, una impunidad casi total, donde poquísimos delitos se castigan, y una corrupción que parece que se adapta y se moderniza. Hay un politólogo, Roderick Eykamp, que lo resume de forma perfecta. El desafío histórico de la presidencia en México siempre ha sido el mismo: cómo construir un país donde la ley esté por encima de la voluntad de una sola persona. Al final, conocer esta historia no es solo para saber qué pasó, es para entender nuestro presente. Y la pregunta final, la que de verdad importa, nos la tenemos que hacer todos. ¿Cómo logramos que el péndulo del poder finalmente se detenga? No en la voluntad de un presidente, sino en la fortaleza de la ley.